Efectivamente, hoy se inaugura lo que es la iluminación en el centro histórico, en donde es la concha acústica. Año con año la comisión se ha esforzado para que pues esta actividad se lleve a cabo sin ninguna novedad, ir mejorando año con año la iluminación, la escenografía, y pues yo creo que poco a poco se ha ido mejorando, y es la razón por la cual estamos el día de hoy inaugurando lo que es las actividades navideñas, con el objetivo que los niños y niñas vengan a disfrutar, vengan a tomarse fotos en familia, como lo hemos manifestado en más de una oportunidad. El objetivo es que las familias vengan, convivan, compartan, y que los niños y niñas sean felices en estas épocas navideñas. Y efectivamente, desde que Dios nos dio la oportunidad de estar al frente de la municipalidad, hemos tratado de ir mejorando estas actividades. Con la ayuda de Dios se ha mejorado, se ha logrado, y esperamos en Dios seguir mejorando el próximo año lo que este año se está realizando. ¿Dónde la invitación para que vengan a visitar? Bueno, invitar a toda la población para que pueda asistir a esta área con su familia, con sus niños y niñas, y puedan disfrutar en paz, en armonía y siempre tomados de las manos de Dios. Es excelente, es la época que todos esperamos. ¿Ves a tantas familias disfrutando hoy? Sí, bastantes. Invitamos a todos los que nos vengan para que puedan venir no solo a disfrutar en familia, sino que a disfrutar el ambiente navideño. ¿Contento que ya se acerca la Navidad? Sí, contento. ¿Compartiendo con la familia? Sí, compartiendo. ¿Qué mensaje le das a la población? Que estas fiestas navideñas que las vivamos en paz, las vivamos en amor, y sobre todo que nuestro Señor Jesucristo reine en nuestros corazones.